Por trabajo me dijeron, yo espero que sea cierto, ¿verdad? Dice que lo están mandando a trabajar ahora sí, que lo mandan a Limón, que lo mandan a Siquirres, pero aquí está su hermano también, ¿verdad? Allá está la familia, de lo que estoy hablando. Levanten la mano para que los saluden los hermanos. Hermanito pastor está por allá con su esposo por San Carlos, hermano. Antes pastoreaban en Siquirres y ahora están por San Carlos. Por los chiles, bien largo, ¿verdad? Pero le damos la bienvenida, nos alegramos de cada uno de ustedes. Su hijo va siguiendo sus pasos y me dijeron que ya está pastoreando también. Felicidades. Que disfrute todo lo que se debe en el pastorado, que lo disfrute. Bueno, hermanitos, hoy vamos a tener una palabra un poco corta por lo que ya anunció, ¿verdad? Carla, y vamos a tener un refrigerio con los papitos. Así que vamos a ir a la palabra en esta mañana. Recuerden que hemos estado hablando en días atrás de los propósitos de Dios. Dios tuvo propósitos muy lindos y definidos con la familia de Abraham. Lo vimos. Luego vimos los propósitos de Jesús con la iglesia, que fuésemos nosotros la luz del mundo para aquellos que andan en tiniebla, hace creo 22 días, y que fuésemos la sal de la tierra, que diéramos el sabor a esta comunidad, a este mundo sin sabor. Y ahora vamos a ver los propósitos de Dios para la iglesia en unos pocos versículos. Podríamos seguir hablando en otros domingos, pero hoy vamos a ver algo pequeño. Los propósitos de Dios para con la iglesia es que la iglesia crezca. Los propósitos de Jesús cuando le dijo a los discípulos, yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá y Él les va a guiar y recordar todo lo que yo les dije. El propósito de Jesús era para que la palabra de Él se regara por todo el mundo y su iglesia, que Él compraría ahí nomás con su sangre en la cruz del Calvario, esa iglesia creciera. Entonces vemos esos propósitos, pero ¿cómo nació la iglesia? Es lo que vamos a aplicarlo a nosotros como iglesia. Usted es iglesia, yo soy iglesia, y todos los que estamos aquí reunidos somos la iglesia de Jesús. Entonces, ¿cómo fue que se inició la iglesia? La palabra nos dice que los discípulos se quedaron en el aposento alto después que Jesús se fue, y ellos no se quedaron jugando ahí dominó ni nada por el estilo. Tampoco se quedaron llorando y lamentándose por todo lo que había sucedido. Se quedaron orando. Estaban orando. Dice que estaban 120 orando, ¿verdad? Y creo que más estaban orando. Entonces la iglesia del Señor nació orando. Y la iglesia de Cristo debe de continuar orando. Nada que pasaron algunas cosas, ¿verdad? Del libro de los Hechos. A veces pensamos, ya eso no se va, ya eso pasó. En el tiempo de la iglesia, lo que usted observa que pasa en la iglesia, debe de pasar en la iglesia en estos días, si la iglesia está viviendo una vida cristiana normal. Tenemos que verlo así. Entonces, ¿cómo es que la iglesia va a crecer? Ahora sí ya aterrizamos acá nosotros y a estos tiempos. ¿Cómo es que la iglesia va a crecer? La iglesia va a crecer cuando la iglesia ora. Una iglesia que ora, una iglesia que crece. Si una iglesia no ora, una iglesia no crece. Porque ese es el orden de Dios. Vamos a verlo en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 41 y el 42. Si alguien lo lee, pero rapidísimo, entonces tiene la oportunidad. Hechos 2, 41 al 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, de lo que estamos hablando, y en las oraciones. Bueno, aquí vemos que cuando el Espíritu Santo vino, dice que Él llenó de su poder a los discípulos, y el propósito del Espíritu Santo era para que ellos, con ese poder, predicaran la palabra.
Así que Pedro se estrenó en los versículos anteriores a estos que leímos, y el fruto de esa predicación dice que fueron de 3,000 personas, como 3,000 personas. Eso es lo que dice, como 3,000 personas. Aquel día dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Significa que pudo haber más, ¿verdad que sí? Como 3,000 personas, no dice, fueron 3,000 personas. Entonces ahí se agregó a la iglesia un buen grupo, porque habían estado orando antes, y el Espíritu Santo llenó a Pedro ahí, a los discípulos, a los apóstoles, y comenzaron a predicar en ese fuego de su Espíritu. Y qué fruto más hermoso, ¿verdad? Un mensaje y 3,000 personas. Y nosotros nos quedamos pensando, ¿qué pasa ahora en la iglesia de Cristo? ¿Qué pasa ahora en la iglesia de Cristo? Tenemos que predicar 5,000, 8,000 mensajes y nada pasa, ¿verdad? Nada pasa. Muy bien, porque falta el ingrediente poderoso de una vida de oración, y ahí viene todo lo demás. Vamos a ver otras cosas. La iglesia está orando en esa época, y la iglesia en estos días debe de orar si queremos ver un crecimiento en la iglesia. Vamos a ver qué pasa en Hechos, ahí mismo, cerquita, en el capítulo 3, sin moverlo ahí, el versículo 1. Si alguien quiere leerlo, ahí tiene su Biblia abierta. ¿Qué dice Hechos 3:1? Bueno, lo leo. Pedro y Juan subió junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Iglesia, estés lista para que participemos todos leyendo los versículos de la palabra. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Está la iglesia naciendo. Pedro va para la iglesia, al templo, va a orar. Pero ¿a qué horas iba a orar? Me llama mucho la atención. ¿A qué horas iba a orar Pedro? Díganme usted. ¿Alguien sabe? Aquí hay muchos que conocen bastante Biblia. La hora novena. ¿Y qué hora sería para otro experto en la palabra? ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Qué fresquito, ¿verdad? Qué fresquito para ir a orar. A mí me llama la atención porque dice que subían juntos a orar. Subían, no y fueron, subían. Era una costumbre de ir a esa hora a orar. Hermanos, a nosotros se nos debe hacer esa buena costumbre de orar. Nosotros a veces oramos mucho, a veces oramos poco y a veces ni oramos. Hablamos como iglesia. Si hace frío, qué frío, mejor no voy. Si hace calor como ahorita, pongamos el cielo raso. Si hace calor, no puedo orar con esa fatiga. Una vez dijo alguien que se congregaba aquí, yo no voy a llevar a mis hijos a la escuela dominical, yo no los voy a hacer pasar un rato en ese bochorno, hablando del bochorno, ¿no? Yo prefiero que mis hijos estén en este bochorno para que no estén en el otro, ¿verdad? Ese sí está bien feo. Pero esta gente, estos discípulos tenían una buena costumbre de orar a las 3 de la tarde. La iglesia, hermano, nosotros como iglesia, si queremos crecer, debemos de orar, pero ser insistente en la oración. Ahora vamos a ver un pasaje, o lo vamos a recordar en cuanto a la insistencia. En este mismo punto dice que la oración también debe de ser con disciplina. La oración debe ser con disciplina. ¿Tenemos nosotros disciplina
para orar. Tenemos un tiempo específico para orar. Oramos cuando hay chance. Habla la palabra de Dios en esta mañana por el Espíritu Santo a su iglesia. Si usted quiere, lo recibimos de una manera individual, pero lo recibimos a nivel de iglesia. Vamos a pensar en nosotros como iglesia. Debemos de ser disciplinados para orar como somos los que tienen trabajo fuera de su casa, ¿verdad? Ahora vamos a ver en Lucas 11:1. Córrale, yo sé que usted puede correr a buscar ese pasaje y puede leerlo también. Lucas 11:1. ¿Qué dice? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Gracias, Carlos. Dice aquí la palabra del Señor que Jesús estaba orando en un lugar. Recuerden que si alguien era disciplinado para orar, era Jesús. Se iba, dice la palabra, muy temprano, aún siendo muy oscuro, dice la palabra, que él se iba a orar. Y luego, cuando terminaba su jornada de trabajo durante el día, todos se iban a sus casas y Jesús se iba a orar. También hay pasajes que confirman lo que les estoy diciendo. Jesús era disciplinado para orar. Por eso él mantenía una comunión con el Padre extraordinaria. Por eso él mantenía una vida extraordinaria en el milagro y el poder del Espíritu Santo. Pero vea qué oración, yo le he explicado a los hermanos en el culto de oración, qué clase de oración era la de Jesús cuando sus discípulos se quedaban: Señor, enséñanos. Qué maravilloso que oras, de qué manera te comunicas con el Padre, qué poder en ti, pues era el Espíritu Santo en él. ¿Cómo le hablas al Padre con esa confianza, con esa fluidez? Era algo que los discípulos les llamó la atención. Entonces les dice: enséñanos a orar. Yo sí creo que los discípulos oraban. Claro que sí, porque el maestro les enseñaba. Pero cuando ven orando a su maestro, le dice: enséñanos, yo quiero eso. Cuando nosotros vemos una persona con la unción, con el poder del Espíritu, predicando, nosotros muchas veces decimos: yo quiero eso, aunque lo tenemos aquí dentro. Solo tenemos que darle la salida, el permiso, pero esto es por medio de la oración. Entonces la oración en la iglesia trae una comunión perfecta con el Padre. Y los discípulos dijeron: Señor, enséñanos. Parece que la oración también es un arte. Se aprende a orar. ¿Cómo se aprende a orar? ¿Cómo se aprende a orar? ¿Alguien que me diga? Orando, ¿verdad que sí? ¿Cómo se aprende a orar? Orando. A veces le decimos a alguien: ¿nos ayuda orando? No, es que no puedo. Entonces que no sabe orar, no puede orar, no practica la oración. Vamos a ir haciendo un examen cada domingo, pidiéndole a un hermano que ore. Así que tiene unas hermanas para practicar la oración. ¿Está bien? Ahora sí, no vengo el domingo, no es una broma. La oración la aprendemos cuando la practicamos. Por eso los discípulos decían: enséñanos, maestro, a orar, enséñanos, Señor. Ya tenemos referencia de Juan. Juan enseña a sus discípulos. Ahora tú, enséñanos a nosotros. Y sabe que el Espíritu Santo nos enseña. Porque Jesús dijo: yo le digo al Espíritu Santo cuando oro: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Porque Jesús dijo que tú lo ibas a ayudar. Él dijo que tú lo ibas a hacer y yo lo creo. Enséñame, porque Jesús dijo que lo ibas a enseñar. Recuérdale la palabra, porque Jesús dijo que lo ibas a hacer.
Muy bien, vamos a seguir adelante. La iglesia que ora crece. Ese es el tema y por eso lo estamos repitiendo. Pero necesitamos orar, ya dijimos, con disciplina y debemos también de practicar la oración. Vea al último versículo, en este punto vamos a ver que la oración se debe de hacer con propósito. Vamos a ver un versículo maravilloso. La oración debe de tener un propósito en mi vida. Por ejemplo, yo oro por mis hijos. Un ejemplo, usted puede decirlo bien. Yo oro por mis hijos. ¿Cuál es mi propósito de levantarme de mañana para orar por mis hijos? Bueno, el propósito es que mis hijos te conozcan, si no lo conocen. Si lo conocen, mi propósito es que mis hijos anden en tus caminos todos los días de su vida. El propósito de esta oración de la mañana es que el temor de Dios esté en el corazón de mis hijos. Porque cuando el temor de Dios está en el corazón de sus hijos, que se vayan para cualquier lado. No hay ningún problema. Usted está reposada, hermana, porque sus hijos se quedaron en Turrialba. Ya usted les enseñó la palabra, ¿verdad? Así que ahora es la obligación de ellos mantenerse en el temor de Dios. Entonces vamos a ver la iglesia con la oración con propósito de Hechos 4:29. Vea, son pasajes muy sencillos, pero aquí en el libro de los hechos del Espíritu Santo por los apóstoles, era tremendo el poder de la iglesia. Hechos 4:29. ¿Qué dice? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hasta el 31. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ajá. Perdone que lo vuelva a leer algunos partes. Estaban orando aquí los apóstoles, pero dice, esta es la oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿De qué está hablando él? Recuerda aquellos que decían, por favor, ya no me hablen más de Jesús. Y ellos dijeron, nosotros no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Seguimos predicando. Y lo amenazaban con la cárcel, ¿verdad? Entonces él les dice, ahora, Señor, mira sus amenazas de esa gente. Y aquí está la petición. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra. Aquí está la petición. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, milagros en el nombre de tu santo Hijo. Esta era la oración. Señor, por favor, mira lo que está sucediendo. Pero queremos que cuando nosotros prediquemos, tú extiendas tu mano. Nos des de nuevo soltura, poder en el Espíritu Santo. Hay gente que tiene facilidad de palabras, ¿verdad? En lo natural. Pero ellos aquí están hablando de nuevo, yo siento que es poder del Espíritu Santo. De hecho, cuando ellos predicaban, las multitudes se convertían, los milagros se daban, pero era por el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, están pidiendo de nuevo para hablar la palabra. Un propósito, este era el propósito del de nuevo. Y dice que cuando ellos terminan esta petición, vea qué maravilloso el último versículo. Cuando hubieron orado, dice que el lugar que estaban congregados, aleluya, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo. Petición contestada. La palabra de Dios. Hay poder, hermanos, en la oración. Hay poder en la oración. Iglesia que ora, iglesia que crece. Persona que ora, persona que crece.
A veces nosotros somos sostenidos, hermano, oiga bien, a veces nosotros somos sostenidos por las oraciones de otro. Y como Dios es misericordioso, escucha la oración del otro y nos sostiene a nosotros. Pero no se vaya así porque no vamos a crecer, solo estamos y sobreviviendo, ¿verdad? Por la oración del otro. Porque Dios ha prometido escuchar las oraciones, y si alguien está intercediendo por mí, entonces Dios lo va a hacer. Pero su palabra dice que cuando nosotros oramos, el poder de Dios se desata en nosotros mismos. Y vamos a ver su gloria y vamos a ver el resultado. Pero luego, hermanos, el crecimiento de la iglesia tiene que ver con cada uno de nosotros, con todos. No es como un ministerio, hermanos. El ministerio Dios lo pone para guiar, para hablarle a Él, para preparar el ministerio, para que dé la palabra y muchas otras cosas, ¿verdad? De responsabilidad. Pero para que una iglesia crezca, la iglesia misma tiene que involucrarse. Si no, usted siga leyendo el libro de los Hechos. El primer versículo que vimos dice que la iglesia oraba. La iglesia oraba. Muchas veces nosotros, cuando la iglesia no crece, ¿a quién apuntamos? ¿A quién apuntamos, hermano? Cuando la iglesia no va bien con todo lo que quisiéramos ver y tener, ¿a quién apuntamos? Ustedes lo saben, pero somos responsables todos. Desde que se siente en la primera silla hasta que se siente en la última. Todos somos responsables. No vamos a hacer el mismo trabajo, pero todos podemos orar. Así que los reto y los espero el martes, sin excusa. Y la segunda cosa es, hermanos, que logramos por la oración. Vamos a ver el libro de Hechos 8:29. ¿Ese fue el que vimos ahorita? No, vamos a ver Hechos. Ya vimos 8:29. No lo hemos visto, ¿verdad? Segunda cosa, hermanos, segunda cosa que aprendemos, la iglesia que ora, es una mejor comunicación y relación y el mejor oído para con el Espíritu Santo. Vea lo que dice el versículo. Recuerda el pasaje sobre Felipe y el eunuco. Dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. En lo que nosotros vamos a pensar es en la voz del Espíritu Santo tan clara que escucha Felipe: acércate a ese carro. Y él lo hizo porque lo escuchó. ¿Cuántas veces le ha hablado a usted el Espíritu Santo? Ayer. ¿O cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo le habló y usted sabe que fue él el que le habló? Le dice a Felipe: acércate, Felipe, a ese carro. Ahí hay una necesidad. Felipe hizo caso y el que estaba en ese carro era un hombre que leía la palabra, dice que leía el profeta Isaías. Y entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y le dice el hombre: no puedo entender porque nadie me lo explica, así que no puedo entender. Y comenzó Felipe a hablarle de Cristo, explicarle el pasaje y hablarle de Cristo. Dice la palabra aquí el pasaje, si usted quiere lo busque en su casa, que este hombre se convirtió a Cristo, entendió el mensaje, se convirtió y se bautizó. La iglesia creció en ese tiempo, porque ya había uno más de los convertidos. Entonces, otra cosa que nosotros aprendemos de la oración es a tener oído espiritual cuando el Espíritu Santo nos habla. No es que el Espíritu, como ahorita que leyó el hermano, nosotros lo vamos a oír así,
pero aquí sí. Es el oído espiritual, es en el espíritu que nos habla, pero que debemos estar seguros. A veces, ¿sabe? El espíritu nos habla a todos. El problema es que nosotros no sabemos discernir cuando es el Espíritu Santo que nos habla. Y decimos, ¿sería Él o sería yo? ¿Sería Él o sería mi deseo? Y si no fue Él, y si doy una palabra, tal vez el Espíritu pone en su corazón darle una palabra de fortaleza a cierto hermano. Pero usted dice, ay, yo no sé, y si él no está pasando nada, y si el Espíritu le dijo eso es porque aquel hermano está pasando una situación. Usted no tiene que saber esa situación, solo tiene que saberlo el Espíritu Santo y usted poder escuchar, y sí, ese hermano está pasando una situación, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, la iglesia está estancada. Porque el Espíritu Santo habla con el propósito de que la iglesia sea edificada y que la iglesia crezca. No es por hablar y por decir, bueno, a mí me habló el Espíritu Santo para que mi ego se haga grande, mi ego se haga grande. No, Él lo hace en bien de la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. ¿Sí me entienden, hermano? Bueno, otra cosita, otro puntito del beneficio de la vida de oración. Cuando una iglesia ora, su fe crece. Amén. Cuando la iglesia ora, su fe crece. ¿Verdad que sí? Cuando usted está orando, abre la palabra y dice, este pasaje, pero si yo lo había leído y no lo había entendido. Porque su vida de oración ha mejorado, su comunión con el Espíritu Santo, y Él viene y le da la revelación en ese pasaje que antes usted había leído y no había entendido. Entonces, ¿qué sucede? Mi fe crece. Cuando yo veo las cosas que Dios hizo en la vida de José, por ejemplo, en la vida de Abraham, mi fe crece. Cuando yo veo los milagros que hacía Dios, que hacía Jesús por medio de sus apóstoles, por el poder del Espíritu Santo, mi fe crece. Así que es un beneficio que la iglesia también tiene. Su fe crece, hermanos. Y cuando su fe crece, ve los milagros y las 3 S. Vea cuáles son las 3 S, ¿no? Ve salvación, sanidad y santidad. Cuando la iglesia ora, las 3 S, ¿no? Salvación, sanidad y santidad. Porque al orar usted el Espíritu Santo le va enviando cómo caminar día a día como hijo de Dios. Vamos a hablar, dice el apóstol, conforme a nuestra vocación. Y por último lugar, una iglesia que ora comparte el mensaje de salvación. Una iglesia que ore va a tener deseos de evangelizar, va a tener deseo de decirle a otro, venga a la iglesia, congreguémonos, o le va a decir, vea, Cristo murió por usted, porque al estar orando usted tiene la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ya lo dije hace un rato, lo que Él anhela es hacer la obra que Cristo dijo que iba a hacer, crecer la iglesia en este mundo. Recordemos el mensaje pasado, nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que hablar la palabra, hermano. Tenemos que alumbrar. Dice que no se pone una luz, no se enciende una luz y se mete en un cajón. Tiene que estar arriba, para que los que están en la oscuridad puedan alumbrarse. En Marcos 16:12, vamos a ver este versículo, el primero que lo tenga. Entonces es en el punto, una iglesia que ora comparte el mensaje de salvación. Vamos a ver qué dice Marcos. El último capítulo de Marcos.
Qué frío. Lo encontraron primero, ¿verdad que yo? Dice el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué? Con señales. A la palabra le seguían las señales. Recuerden la oración de Pedro, que dijo: Señor, denos de nuevo. Y mientras nosotros predicamos, usted, Señor, extienda su brazo para que hayan señales, para que hayan prodigios. Y dice que ellos terminan de orar y vino el Espíritu Santo y los llenó del denuedo que ellos pedían y del poder del Espíritu Santo que ellos necesitaban para predicar. Una iglesia que ora, hermanos, va a ver los frutos, va a ver los resultados. Tenemos que orar. Ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia. No diga allá los hermanos de la iglesia, diga nosotros los de la iglesia. Tenemos una responsabilidad, pero es un privilegio también. No todos pueden orar por otros, solo los redimidos por la sangre de Cristo pueden clamar y Dios puede escuchar. No es cualquiera. Vamos a hacer un resumen de lo que vivimos y con este resumen terminamos. Dice: una iglesia que ora es una iglesia que crece. Una iglesia que ora es una iglesia que aprende a escuchar al Espíritu Santo. Una iglesia que ora es una iglesia que crece, ¿verdad? Una iglesia que habla de Cristo va a ver la salvación de las almas, va a querer evangelizar. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 18, es mi pasaje favorito. Cuando pensamos en la oración, yo pienso eso, porque salió de la boca de Jesús. Y dijo Jesús, dice, habló Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Orar siempre y no desmayar. Y ahí está el secreto, hermano, para la iglesia. Orar siempre y no desmayar. A veces en la iglesia hay un montón de desmayados, ¿verdad? Espiritualmente. Necesitamos alcohol espiritual. ¿Cuántos han desmayado? Desmayados y viviendo del pasado. Yo antes oraba. Yo antes ayunaba. Yo antes ministraba y el Espíritu Santo me usaba. ¿Quién cómo me usaba? En sanidades. Bueno, apenitas se oye porque están desmayados, ¿verdad? En la oración. Quiere levantarse, hermano, y esta mañana, no le voy a decir que pase a ningún lado, porque a veces qué compromiso, ¿verdad? Aunque deberíamos de correr, como cuando vienen los extranjeros y apenas dicen pase, la gente abre camino por donde sea y van para adelante, ¿verdad que sí? Así deberíamos de ser nosotros. Pero ahorita estamos desmayados. Comencemos a orar y verán que nuestras rodillas van a tomar fuerza para enderezarnos su palabra. Hermano, no vea a la iglesia como que son ellos. Vea a la iglesia como nosotros. Hablemos como nosotros. Puede. Muchas gracias a los que nos escucharon esta mañana, porque seguimos hablando un poquito con la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos una necesidad de crecer en la iglesia local. Y se lo voy a decir con todo mi corazón.